Hello, everyone. Happy Hola a New Year. todos, feliz año nuevo. Bienvenidos a la siguiente parte y charla de los webinars de Oro en Astrofísica. Espero que todos se encuentren muy bien, sanos y salvos. Estamos muy emocionados hoy de dar la siguiente unidad de charlas. El orador de hoy es el profesor Stacy McGaugh, quien es profesor de astronomía en la Universidad Case Western de Cleveland, Ohio. Mi nombre es Thomas Pusia y en conjunto de Elizabeth Artur de Villarmois estoy organizando el webinar de hoy para ustedes. Como en los anteriores, tenemos nuevamente la interpretación simultánea de inglés-español dado por el señor Patricio González, quien nos traducirá simultáneamente al español. En sus dispositivos pueden escuchar la interpretación al español de la conferencia al pinchar el botón de interpretación, que parece como un globo, que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana de la aplicación Zoom. Y seleccionar español, obviamente. Es la aplicación Zoom, no es el browser. No es el navegador. Y también queremos agradecer el generoso apoyo del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines, conocido como CATA, por su acrónimo en español, por posibilitar esta serie. Muchas gracias a todos por sus comentarios y sugerencias. Si están viendo la grabación de esta charla en YouTube, por favor dejen sus comentarios abajo. Si desean apoyar la serie de Golden Webinars, de Webinars de Oro, por favor mándenos un correo con su opinión y comentarios. Si tiene alguna pregunta durante la charla, por favor escríbala en la ventana de preguntas y respuestas. Vamos a seleccionar las mejores para discutirlas durante el final de la charla. Antes de comenzar, me gustaría brevemente presentar a los otros miembros del panel que están con nosotros hoy. En el panel tenemos a Stacy, Patricio, Tomás y mi persona. Del Instituto de Astrofísica de la PUC tenemos Paul Egenthaler. También tenemos el gran placer de darle la bienvenida a nuestros invitados como panelistas, Rohan Rajgaonkar, que es también interno de investigación en el Observatorio de Géminis, Matthew Taylor, quien es becario de investigación postdoctoral en Astrofísica Hesburgh, Consejo Nacional de Investigación Canadá, Entrenil Banek, quien es becario de investigación postdoctoral en Universidad de Bonn, Emmanuel Pompey, astrónomo del Observatorio Europeo Austral de la Silla, Tavor, quien es astrónomo del Leipzig Institute de Astrofísica, Cole Miller, profesor de astrofísica en la Universidad de Maryland, Paul Hungen, profesor de filosofía del Instituto de Filosofía de la Universidad de Leipzig, Hannover, Alemania, y también profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Zúrich. Y finalmente tenemos nuestro excelente gerente de preguntas y respuestas, Ricardo Acevedo. Así que es nuestro placer presentar a Stacy McGaugh, quien es el orador de hoy. Stacy fue estudiante en MIT Princeton en 1985 y terminó su doctorado en la Universidad de Michigan en 1992. Obtuvo becas de investigación en el Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge, en el Departamento de Magnetismo Terrestre, el Instituto Carnegie de Washington y la Universidad de Rutgers. Del año 1998 hasta el 2012 fue profesor del Departamento de Astronomía en la Universidad de Maryland, College Park. Actualmente es profesor de astronomía en Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio, y director de Warner and Swasey Observatory. Su interés en investigación incluyen galaxias de bajo brillo superficial, formación y evolución de galaxias, pruebas de materia oscura, hipótesis alternativas y mediciones de parámetros cosmológicos. Durante su carrera como investigador, publicó más de 120 artículos sobre estos temas. Como experto en galaxias de bajo brillo superficial, demostró que estos objetos oscuros parecen estar dominados por la materia oscura, proporcionando pruebas únicas de las teorías de formación de galaxias y de gravedad modificada. Ahora le vamos a dar la palabra a Stacy, quien nos va a hablar de materia oscura y gravedad, de qué está hecho el universo y quién es el que manda en esto. Muchas gracias, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes, aunque sea solamente de forma virtual. Ha sido muchos años desde que tuve la oportunidad de ir a Chile, así que pido disculpas de no estar ahí en persona. Sin embargo,
Es genial tener esta tecnología donde podemos comunicarnos en estos tiempos tan difíciles. Buenas tardes, pido disculpas por no hablar español. No conozco muchas palabras, así que voy a depender de Patricio para que realice la interpretación. Así que voy a comenzar con un recordatorio pequeño de escala. Nosotros vivimos en un planeta muy pequeño, en un universo gigante. Así que la población de Santiago, que ven aquí, es casi 6 millones, más o menos 6 millones de personas, dependiendo de cómo contabilizan la región metropolitana. Pero para la precisión astronómica es bastante bueno. A la izquierda está Santiago del satélite de NASA, Landsat, y a la derecha tenemos la rendición de un artista de la galaxia, la Vía Láctea, nuestra galaxia, que se encuentra a la escala abajo a la izquierda, que es un número que no tiene sentido a nuestras mentes, esa proporción. Así que quiero destacar que la masa de estrellas en la Vía Láctea es aproximadamente 60.000 millones. Así que alrededor 10.000 estrellas por cada persona que vive en Santiago. Así que si tuviéramos alguna tecnología tipo viajes a las estrellas, una nave para cada individuo en Santiago para explorar la galaxia y se pudiera viajar instantáneamente de aquí a cualquier lugar, demoraría aún así cada persona en Santiago, cada hombre, mujer, niño, visitar 10.000 estrellas personalmente antes de explorar toda la galaxia de la Vía Láctea. Eso demoraría, aún con el viaje instantáneo, que es imposible, por supuesto, en los confines del espacio, pero demoraría 30 años, aún así, visitando una estrella a la vez, pasando un par de horas ahí. Así que espero que le dé una perspectiva de qué tan amplia y qué cantidad de estrellas hay, que son muchas más las estrellas que personas. Vamos a hablar de las galaxias como objetos individuales para darle algún tipo de sentido de cómo son. Aquí tenemos imágenes del Hubble que van desde las galaxias espirales masivas que ven aquí, que van de 2885, otras que están en la escala de la Vía Láctea, a una masa intermedia de espiral y otra galaxia enana de baja masa. A pesar de que la galaxia de baja masa aquí tiene 30 millones de estrellas, es mucho mayor que la población de Santiago. Y esa es una galaxia pequeña por todos los estándares de galaxias. Estas barras tratan de mostrar la escala. Esto es 100 kiloparsecs. Eso tiene una gran cantidad de años luz. Así que eso lo tratamos de colocar en la misma escala. Las galaxias no solamente existen en un gran nivel de estrellas, sino de luminosidad. También se estudia qué tan rápido rotan, la concentración de estrellas, el brillo de superficie, la fracción de gas. Hay algunas estrellas que son quizás solamente gas comparado a otros. Y así aparecen todas las galaxias si estuvieran a la misma distancia. Esta es una galaxia tamaño Vía Láctea que es pequeña comparado a esta galaxia gigante espiral UGC 2885, que es una de las galaxias más masivas del universo local. Una pequeña galaxia enana de DO 0154 no la notarían, al menos que uno la etiqueta. Como sea, es un gran rango que tenemos que entender aquí. Esta es una porción de el Ultra Deep Field de Hubble, utilizando el telescopio de Hubble para ver una pequeña fracción del cielo de una forma muy detenida y pueden ver muchas, muchas galaxias, algunas cercanas pueden para ver como su estructura espiral y otras más lejos que se ven como puntos. Pueden ver que hay cientos de galaxias en esta pequeña, pequeñísima porción de esta imagen que es solamente una pequeña fracción de todo el cielo. Todo el cielo tiene
20 millones de veces más el área. Así que hay bastantes galaxias. Este es un mapa de todo el cielo. Se junta, se envuelve, es continuo como el mapa de la Tierra y se proyecta de una forma que uno está mirando hacia arriba y realmente da la vuelta. Por lo tanto, para recordarle qué significa un punto aquí, coloqué una foto de toda la galaxia y una galaxia es un punto ahí. Y hay 100.000 millones de galaxias en el universo observable, cada una de las galaxias con 100.000 millones de estrellas, así que es bastante enorme. No hay nada en la imaginación humana que puede competir con eso, con la excepción de nuestros egos. Conocemos mucho de este punto de la ciencia, especialmente de la gravedad, que es la fuerza que domina el universo, cómo los objetos se mueven, cómo orbitan las estrellas y cómo las galaxias operan en el universo como un todo. Y ya dicho eso, esa teoría, ese conjunto de información rico a través de los siglos se resumen en la teoría general de la relatividad que da una descripción muy elegante del universo en que vivimos, dado que esté lleno de materia oscura, fría, no bariónica. ¿Qué significa eso? Que tiene que existir alguna sustancia que no es visible, tiene que ser lento y tiene que ser frío. Y no bariónico es un término técnico que significa que no es una materia normal, no es algo que nos compone a nosotros, es algo muy fuera de eso. Así que para tratar de rastrear esto, creé este diagrama hace 25 años atrás aproximadamente, y en la parte superior de este árbol de materia oscura están todas las ideas que han tenido todos acerca de qué cosa puede ser o componer la materia oscura. Y abajo están las raíces del problema, por ejemplo, lo que creemos que es la evidencia que hace que nosotros imaginemos que el universo está compuesto de esta materia oscura. Voy a pasar por esto brevemente y no puedo abordar todo esto en una charla, pero sí le quiero dar algún tipo de sentido de esto. Hay bastante evidencia de lo siguiente. Una evidencia que voy a mencionar muchas veces es la curva de rotación de las galaxias espirales. Si miden qué tan rápido giran, se ve el efecto Doppler y esa velocidad orbital en función del centro, la distancia con el centro sube y después llega a un punto donde queda aplanado. Lo pueden calcular de acuerdo a la gravedad de lo que uno ve que esto debería bajar, pero no es así el caso, lo que nos hace inferir de que hay algún tipo de masa adicional que no podemos ver. Lo mismo para los conjuntos de galaxias. Cada uno de estos es una galaxia gigante que están en conjuntos gigantes de galaxias y muestran mucha evidencia para este tipo de discrepancia. Una es que las velocidades relativas son muy veloces, que la galaxia espiral gira más rápidamente de lo que uno esperaría, de lo que uno puede ver. Eso también es cierto para los movimientos relativos de las galaxias relativas en este clúster, en este conjunto. En este conjunto en particular pueden ver estos arcos que son el resultado de los efectos del lente óptico cuando la masa está doblando la luz, llegando a verse como estos arcos. La gravedad hace esto, pero solamente si hay más masa ahí de lo que es aparente. Y finalmente los conjuntos, los clusters o los cúmulos, hay gases de rayos X que puede ser muy candente y que difumina un gas entre medio de los cúmulos. Tiene millones de grados Kelvin en temperatura y no lo puede contener el cúmulo de la galaxia, al menos de que exista mucha más masa de lo que se ve. Esto se conoció hace muchos años atrás, en los años 30, lo vio Zwicky. Work también trabajó hablando de que en nuestra Vía Láctea parece que hay una discrepancia. Muchas veces esperamos que la densidad de masa
tuviera este valor mágico, pero no voy a entrar en esto en detalles porque ya no lo creemos, pero eso era lo que se esperaba que fuera. También existe la estructura de gran escala del universo que vemos en el mapa. Y al ver esto, vemos, bien, hay una gran cantidad de estructuras. Están estos largos muros de galaxias que rodean estos vacíos, estas formas de filamento. La gravedad forma este tipo de estructura, pero necesita ayuda. Y esta es otra razón de por qué requerimos de la materia oscura. ¿Qué puede ser? Vamos a podar el árbol. Es fácil tener ideas de qué puede ser, pero se pueden descartar algunas ideas. En este momento, mucho de esto tiene que ver con, hay un premio Nobel esperando para quien descubra qué es la materia oscura, y una de las primeras cosas que uno considera es que pueden ser planetas, estrellas enanas, cosas que no se pueden ver fácilmente. Y con muy pocas excepciones se ha excluido todo eso de la materia oscura bariónica. Si uno lo piensa, hay algo que se puede ver, aunque sea muy tenue, y si quiere observar como planetas, tiene que ser una gran, enorme cantidad para que sumen la cantidad de gravedad requerida para la materia oscura. Por lo tanto, es muy difícil sostener que una materia normal es causante de esto, y de esta forma hay que ver que si no brillan van a bloquear la luz del fondo, que nos ayudaría a ver si están ahí. Una partícula que sabemos que no interactúa con los fotones, que es oscura por naturaleza, son los neutrinos. Hay muchos neutrinos en el universo, así que se conocen, pero no interactúan con nosotros, simplemente pasan a través de nosotros, y eso hace que fuera un buen candidato de materia oscura, pero es candente porque va a una velocidad cercana a la luz. Y fue una sorpresa, pero resulta que sí tiene masa, pero no es suficiente en cantidad. Cuando yo escuché eso, bueno, los neutrinos no deberían tener masa, pero si lo tuvieran, ciertamente sería la materia oscura, pero no. Se conoce que no es suficiente, tenemos límites de cuánto es su masa para saber exactamente cuánto es. Sabemos que no es suficiente. Eso nos deja con la materia oscura fría. ¿Qué imaginamos que sea una partícula fundamental nueva? Una de las propiedades es que no es como los neutrinos, no interactúa con los fotones, es completamente invisible. Normalmente estas partículas se conoce como WIMP, una partícula de masa que interactúa, que es débil, actúan o interactúan con una fuerza débil, pero no con la luz, no electromagnética. Así que es muy oscura. Esta es una hipótesis común, y esta materia oscura fría es motivada por dos grandes observaciones antiguas. Una es si uno suma la masa gravitacional que se detecta en el universo, suma mucho más de lo que creemos que es permitido en los variones de materia normal, de acuerdo a la nucleosíntesis del Big Bang. Y número dos, es necesario para aumentar la estructura cósmica. Estas son las observaciones bases que nos hiciera avanzar en este tema. Uno de los grandes éxitos en el último medio siglo ahora es que creemos que entendemos cómo los elementos de luz, la tabla periódica fue creada en los primeros minutos del universo, cuando todo el universo era un gran horno nuclear y convirtió parte del hidrógeno en helio con un poco de litio, y se puede calcular cuánto combustible hay de acuerdo a la densidad de variones, de acuerdo a cuánta materia bariónica hay, cuál fue el cambio, y también se puede tratar de medir estas varianzas de forma directa, y aparean bastante bien de lo que es predecido, si es que, y solamente si es que la densidad bariónica es un pequeño valor de este parámetro de densidad,
No estamos cerca para nada de ese valor mágico de 1. La materia bariónica normal no nos lleva ahí. Pero si medimos la masa del universo gravitacionalmente, al ver cómo las galaxias se mueven, se obtiene algo más como esta banda verde, que es consistentemente entre 0.2 y 0.4, en algún punto entre medio. Pueden notar que esto es más que esto. Hay bastante cosas que están gravitacionando ahí y no es normal como materia bariónica. Necesitamos otra cosa, algo fuera de este modelo de partículas. En el crecimiento de estructura, vamos por las condiciones iniciales que vemos en este mapa de temperatura del fondo cósmico de microondas. Es una foto del universo cuando tenía un par de miles de años de edad. Y pueden ver toda la estructura, pero tomó décadas de trabajo arduo persistente para medir estas pequeñas fluctuaciones de temperatura que corresponden a las fluctuaciones de densidad en el universo temprano, por lo que es bastante liso y llano. Estas pequeñas fluctuaciones son una parte en 100.000. El universo temprano era extraordinariamente uniforme, pero si ven el universo ahora, 13.000, 14.000 millones de años después, es un contraste. Hay lugares de gran estructura como la Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea y después enormes vacíos de nada entre medio. No es para nada parecido a la condición inicial. Gravedad puede lograr esto, va a tomar estas fluctuaciones iniciales que son más positivas que otras y lo va a atraer y los ricos van a ser más ricos y después van a tener esta estructura. La gravedad es una fuerza débil y las condiciones iniciales son extremadamente lisas, así que no hay suficiente tiempo para llegar de aquí a allá, al menos que hagan algo para aumentar el proceso y esto nuevamente es lo que hace la materia oscura. Me tomó mucho tiempo entender esto, pero esas declaraciones que hice recién, ambos suponen que la gravedad es normal. Si Einstein nos enseñó todo lo que tenemos que saber de la gravedad en el universo, entonces absolutamente hay que tener materia oscura no bariónica. Y esto nos lleva a la cosmología de lambda CDM, que es 5% bariónica. Aquí vemos lo verde, que son la materia normal. Esto es un cuarto de materia oscura y el resto es la energía oscura, que ni siquiera voy a tratar de explicar. Pero en mayoría vamos a hablar de estas cosas y quiero saber que solamente tenemos conocimiento directo de este 5%, que es lo que podemos ver. Así que la hipótesis WIMP tiene que ver con el arrastre de partículas masivas y ha sido la favorita por mucho tiempo. Una de las razones es que podemos descartar las otras ramas y podarlas, lo que deja este. Y también hay aspectos bastante atractivos teóricamente de WIMP que podemos destacar. Por ejemplo, los siguientes puntos, tanto así que en los últimos 30 años o más actuamos como que esta fuera la respuesta correcta. Yo me acuerdo que fue en 1988 la primera vez que escuché la charla de esto, que donde un orador dijo con gran confianza que en 5 años vamos a saber qué es la materia oscura. 5 años después escuché otro gran orador decir lo mismo, exactamente lo mismo, que en 5 años más vamos a saber qué es la materia oscura. Cada 5 años, por más de 30 años, escuché esa declaración dicha, pero aún así no sabemos qué es la materia oscura, excepto que en retrospectiva es abundantemente claro que los oradores ya sabían que eran la materia oscura. Ellos estaban seguros que era WIMP. Yo era culpable de esto porque era la solución obvia. Y quiero mencionar este punto filosófico que no se sabe quién exactamente lo dijo, pero creo que fue Josh Billings. Lo voy a parafrasear, que es lo que nos mete en problemas, lo que es lo que no sabemos. La ignorancia está bien cuando la admitimos. Es cuando lo que creemos saber realmente no es así.
ahí sí nos metemos en problemas. Cuando estamos convencidos de que algo es cierto y no es así, es ahí donde hay problemas. Hay un gran ejemplo ahora en política en Estados Unidos en este momento. La hipótesis de WEMP es muy buena. Hace buenas predicciones de cómo uno puede detectar estas cosas en un laboratorio. Deberían ocasionalmente interactuar con una fuerza nuclear débil. Y ya hay muchísimos experimentos en este punto que tratan de hacer esto. Como había dicho, hay un premio Nobel esperando a quien realiza la detección y estamos seguros de que es la respuesta, así que es tema de encontrarlo, ¿verdad? Este diagrama muestra la probabilidad de interacción, qué tan probable es WEMP de interactuar con un núcleo y un objetivo bajo un detector. Esto es cuánto pesa la partícula. 100 aquí es 100 veces la masa de un protón. Es lo que se espera para estas cosas, pero en realidad son razones teóricas muy bien establecidas. Estas fueron las predicciones tempranas aquí y ya para el 2008 esta región se descartó. Esto se reconsideró muchas veces, se ha reconsiderado muchas veces, pero fue el 2008 cuando creé este ploteo y esta predicción toma en cuenta que ya no lo hemos visto ahí y la mayoría de las áreas predecidas están aquí y hay una buena razón para eso. Hay muy poca probabilidad de que esté aquí abajo. Sin embargo, es que completamente excluida. Estas partículas de WEMP son tan buena hipótesis como eran, pero se excluyeron como uno consideró que eran originalmente. La podemos reimaginar de tener una mucha menor interacción en una sección cruzada, pero ya no es a lo que nos referimos. Si están interesados en la historia de esto, tengo una página web que se relaciona a esto en detalle. Digamos que ha sido un gran, digamos, decepción. Algo que surgió en mi propio trabajo contradice esta historia. Y esto vino como una gran sorpresa para mí. Y es muchas veces esta búsqueda de personas que ven en estructuras en gran escala y encontré esta cita de la mitología de Tolkien que parafraseé. Una galaxia única puede parecerse como pequeña para aquellos que consideran solamente la enormidad inconmensurable del universo y no con la precisión minuta que cada una de las cosas tiene en forma. Claro, entonces la materia oscura da pistas de otras cosas y tenemos que también explicar la precisión con la cual trabajan las galaxias individuales y allí la materia oscura no lo hace muy bien. Tenemos que saber un poco más de galaxias. Aquí hay una imagen de la misma galaxia y la parte óptica del espectro, lo que ven nuestros ojos. Y aquí tenemos la parte del cercano infrarrojo. Esto es útil porque es un mapa bastante fidedigno de la distribución de la masa estelar. Están las estrellas ahí, algunas en los brazos espirales. Y después está en los medios gaseosos interestelares, donde hay un mapa de esto a la derecha y están todos a la misma escala. Se extiende más allá el gas de las estrellas, pero si lo sumas todo, hay más estrellas que el gas, pero el gas está más esparcido. Uno puede medir la rotación, la curva de rotación de la galaxia, es qué tan rápido son las órbitas de gases a estrellas, etcétera, qué tan rápido van como función de la distancia desde el centro, y uno podría ver un modelo masivo, que es ver la distribución de estrellas en esa concentración central que llamamos un tipo de bulge. Aquí tenemos el gas en el disco que está aquí en pantalla. Pueden utilizar la ecuación de Poisson, que tiene que ver con la predicción newtoniana. Si tienen esa distribución de masa, esto es cómo se va a ver la curva rotacional, que es la línea negra de la materia normal, los variones. Y esto cae corto de la velocidad y todo entre medios la materia oscura.
¿Por qué es así? Bueno, no es solamente que tenemos masa adicional para que las curvas rotacionales sean más veloces, que se aceleren, que fue la hipótesis inicial. Las galaxias son sistemas muy ordenados, así que tienen estas curvas rotacionales planas, pero la amplitud en la que se vuelven planas depende de la masa. Así que estas galaxias muy masivas rotan muy rápidamente y las de menor masa giran más lentamente. La correlación entre ellas es casi perfecta. Es la relación Tully-Fisher. Cada punto en este diagrama es una galaxia. Esta es la masa de la galaxia. Esto es qué tan rápido va esa velocidad plana de rotación. Las galaxias están aquí, las de baja masa están aquí abajo y las de gran masa arriba y está todo lo que está entre medio. Una cosa que hay que notar aquí es que la masa aquí son las estrellas y el gas. Es que podemos ver, no tiene que ver con la materia oscura, sino es cuánta masa podemos ver en las estrellas y en el gas. Ahora tengo que desviar el tema un poquito mejor para hablar del brillo de superficie. Hay dos galaxias, por ejemplo, en un estudio de cielo que se descubrió. Algunas galaxias tienen un alto nivel de brillo superficial. Aquí están todos estos puntos que están vinculados a la Vía Láctea y hay una galaxia externa espiral. Aquí tenemos un alto brillo superficial, están concentradas las estrellas y en cuanto al nivel de tamaño del universo, están cerca las estrellas. Y aquí apenas se ve una galaxia y esto es porque las estrellas en esta galaxia están más esparcidos, son más distantes en relación a las proporciones del universo. Esto tiene un bajo brillo superficial. Y esto es lo que me interesaba desde que era joven como estudiante. Hacemos un zoom a las imágenes y no se ve mucha diferencia, pero si se toma una imagen más profunda y se sube el contraste de esta imagen más bajo, se pueden ver los detalles y pueden ver que es comparable como galaxia espiral alrededor del mismo diámetro, la misma distancia, y la diferencia real es solamente en el brillo bajo de superficie o el brillo alto de superficie. Estaba tratando de entender estas galaxias y realicé una predicción muy sencilla para el Tully-Fisher, que es que deberían caerse de la relación Tully-Fisher que se conocía para estas galaxias. Y no es solamente yo que lo digo, es Newton que dice que la velocidad media depende de la masa del sistema y su radio. No sabemos qué es lo que hace la materia oscura, pero se puede ver lo que hacen las estrellas y al esparcir la galaxia hacen que la masa tenga un radio mayor. Y esto significa que la velocidad debería bajar, menos masa, menos radio. Pero a mi decepción, al medir las galaxias de bajo brillo superficial, los datos no están de acuerdo a esto. Estas líneas son mis predicciones que van de ese razonamiento de Newton. Sin embargo, los datos todos llegan a la misma relación de Tully-Fisher y no le importó a los datos lo anterior, el hecho de que el radio cambiaba. Y esto a mí me parecía una contradicción. Desde ese tiempo creamos muchas explicaciones para esto, pero solamente hay una teoría que lo predecía antes de tiempo. El ordenamiento de galaxias no se detiene ahí. La relación de Tully-Fisher es toda la masa y la amplitud de esa velocidad. Aquí están las curvas de rotación de una gran muestra de galaxias. De acuerdo a códigos de colores por brillo superficial, hay alto brillo, bajo brillo. Esto fue hecho por un alumno de postdoctorado que tuve, Federico Lillo, y vemos este gran arco iris. Así que no es solamente la relación de Tully-Fisher, es toda la forma de la curva de rotación que creemos que debería ser dominado por la materia oscura. Sin embargo, es totalmente predecida, o al menos
correlacionado al brillo superficial de las estrellas, que no tiene nada que ver con la materia oscura. Tratamos de cuantificar esto empíricamente como algo que llamamos la relación radial de aceleración. Como tenemos todas estas curvas rotacionales, tenemos tres galaxias distintas, una con un cúmulo central. Aquí tenemos estos distintos brillos y pueden ver que las curvas de rotación son muy distintas. Aquí vemos que la protuberancia aquí tiene esta diferencia una y otra vez. Lo mismo para las galaxias espirales bajo brillo superficial, que no es necesario explicar nada de eso. Sin embargo, pueden plotear otras cosas. Aquí vemos una aceleración intrínseca que tiene que ver con el cálculo de masa para mantener la estrella en órbita. Aquí es lo que se predice para esa cantidad basándose en los variones que se ven. Si es que no hay materia oscura o algo extraño, todo el dato seguiría esta línea y todas estas cantidades deberían ser iguales. Pero pueden ver que se curvan alejándose de una manera que es la misma para cada galaxia, solamente ocupa una distinta parte. Podemos acumular todas las galaxias que conocemos en este diagrama de densidad. Hay más de 150 galaxias individuales y no se puede saber cuál es la diferencia entre ellas. Hay más de 2.600 puntos de datos en torno a las curvas rotacionales en las 153 galaxias y todos con los errores se acumulan una tras otra. Esto es lo que Newton predice para el eje X y el eje Y es lo que se obtiene realmente. Si es que no tuviera nada extraño, sería una línea recta. Pero lo que vemos o lo que se ve es algo relacionado. No es exactamente igual, pero se puede crear predicciones en base a esto. Y esto se dobla en un angstrom por segundo. Se dobla en una muy pequeñísima aceleración, pero eso es lo que sienten las estrellas en sus órbitas, en sus galaxias. Solamente vemos este problema de materia oscura en bajas escalas de aceleración. Esta es la amplitud, la discrepancia, cuánta materia oscura se necesita en relación a la materia normal. Como función de la aceleración, en todo lo que puedo considerar, están aquí ustedes. Esto es 9.8 metros por segundo con segundo en la superficie de la Tierra. Y esto es unos sistemas de muy alta aceleración, la última órbita del par de agujeros negros detectado por LIGO. Aquí se ve lo que uno esperaría para una estrella neutrina que está casi a punto de colapsar en un agujero negro. La gravedad funciona bien en todas estas escalas en el sistema solar y no es hasta que uno llega a estas pequeñísimas aceleraciones que ven una discrepancia. Este comportamiento fue predecido por Monty Milgram en su teoría MOND, que es dinámica newtoniana modificada. Veamos este otro lado del árbol porque muchos de los datos son ambiguos en favorecer una rama más que otra, pero solamente se sabe que hay algo que está fallando. La gravedad aplicada a lo que vemos ahora no explica el universo. Quizás no es materia oscura, quizás se requiere una modificación de la ecuación. Y aquí está la idea de que nuestro cerebro piensa, si las galaxias son enormes, entonces en una gran escala la, la fuerza puede cambiar, pero no es así como funciona. La escala que importa no es una gran escala de lentes, sino es esta pequeña escala de aceleración. Y sobre esta pequeña escala de aceleración, todo lo demás es normal. Newton y Einstein pueden hacer todo para ustedes sin materia oscura. Por debajo de la escala es donde necesitamos materia oscura o esta modificación, que es lo más extraño de ver. Pueden calcular todo para cálculos newtonianos normalmente, pero lo modifican con esta nueva constante. Si conocen la teoría, haría que su cabeza explote. Sin embargo, cuando
se conoció esto fue a cuando Milgrom lo redactó en 1983, y me fijé en esto, esta galaxia con bajo brillo de superficie da muy buenas pruebas. En 1983, la mayoría de los astrónomos creían en algo que se conoce como la ley de Freeman, que supone que todas las galaxias espirales tenían el mismo brillo superficial, y yo traté de convencerles galaxias de bajo brillo superficial. Lo puedo medir, lo puedo mostrar. Así que realmente me llamó la atención que Milgram hacía predicciones para este tipo de galaxia que en ese tiempo se pensaban que no existía. Básicamente los datos, y lo voy a mostrar que no existía. Cuando él tomó las predicciones, él creó esta teoría de básicamente qué podemos hacer para conseguir una curva rotacional plana. El resto es predicciones, que una de ellas es la relación Tully-Fisher. Hay una curva en particular predecida, y esta es la curva Rice. Es una relación. La normalización de esto depende de las escalas de aceleración. Fundamentalmente en esta teoría no hay materia oscura, es solamente un cambio de la ley de fuerza que tiene que ver con lo que uno ve, el gas, la masa. Y lo que me llamó la atención es que predecía esta falta de dependencia del brillo de superficie, algo que yo predije, que había un cambio y que no explicaba la falta de cambio en términos de materia oscura, que creo que la comunidad realmente no ha entendido muy bien. Pero esto realmente sale de la ley de fuerza de Milgram. En este punto dije, mira, increíble, pero no puede ser cierto, ¿verdad? Veamos lo demás. Algo que predijo en 1983 es que si calculan la masa restringida a luz, cuánta materia oscura creen que es necesaria. Esto significa que hay menor densidad superficial, menor aceleración, lo que significa que hay una mayor cantidad de materia oscura que se puede inferir. Pueden inferir eso porque están en este régimen de aceleración menor, que afecta la modificación de la ley de fuerza, que es más pronunciado. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Lo mismo para las curvas de rotaciones. Les mostré este ploteo hermoso con los arcoíris. Aquí vemos una mejor versión de esa, pero lo mismo sucedió. Las formas de las curvas se comportarían en esta manera, que las galaxias iban a aumentar en su curva de rotación y iban a llegar a ser planos, pero con las galaxias de alto brillo subían rápidamente, pero iban a caer un poco antes de aplanarse. Es exactamente lo que vemos. Y ninguna de estas galaxias de bajo brillo superficial se conocían bien en ese tiempo. En esta teoría no existe la materia oscura, así que la medida de la masa dinámica deben coordinar bien con la superficie, el brillo de superficie de las estrellas. Y esto es lo que tiene que suceder. No es la razón de que se tiene que suceder en una teoría, pero es lo que sucede. En su raíz, Oman es un cambio a la fórmula que le deja mapear lo que predice Newton a lo que uno obtiene. Así que es amplificado, amplifica la fuerza newtoniana por una cantidad que depende de la aceleración. Al salir más afuera, cae la aceleración. Así que cuando se hace esto, pueden hacer calzar curvas de rotación. Esto fue creado por Bob Sanders, y lo pueden hacer por muchas galaxias, y la única libertad que tienen en que calcen es la relación de masa a luz de las estrellas. Y pueden ver que en esta distribución que la luz estelar requiere conocerse, pero necesitamos la masa estelar para realizar el cálculo. Así que este es el parámetro que está disponible en que calce.
Esto lo pueden hacer una y otra vez. Después pueden salir y obtener más datos. Y esto ahora son algunos gráficos creados por un antiguo alumno de doctorado, Ping-Fei Li. Lo pueden hacer una y otra vez, cada vez más, más, más. Lo hemos hecho por cientos de casos ahora. Aquí están los residuales de todas las curvas que calza con los códigos de color azules, los mejores datos, verde intermedio, gris lo peor, pero calza bien. Hay algunos casos extraños que se espera en la astronomía, sería extraño si es que no se tuvieran estos casos, pero la gran mayoría de los datos calza bien. Así que es un punto importante porque cada una de las galaxias tiene su propia distribución de masa personalizada. Cada una de las galaxias es una prueba única de esta ley de fuerza, de la cual Mond hipotizó y funciona una y otra vez. Así que cada una de las galaxias es una prueba independiente y la teoría captura detalles que no se explican de otra forma. Aquí está NGC 6946, que tiene una pequeña concentración de luz al centro, que causa esta característica aquí. No lo pueden hacer con materia oscura, tiene que ser las estrellas. Pueden ser estrellas normales sin la materia oscura aquí, pero hay muchas galaxias como esta que tiene menor brillo superficial y aquí está característica amplia relacionada al gas, la distribución de gas, y esto se refleja en la curva. Eso no debería hacer eso. Si la materia oscura hace eso, domina completamente la materia oscura y está organizado de alguna materia que no es bariónica normal, no deberían interrelacionarse a este nivel. Pero básicamente pueden predecir, ya ok, yo veo esta característica, voy a observar esta característica y lo hacen una y otra vez. Hice este ejercicio y dije, ya bien, cerramos los ojos y tratemos de predecir las curvas rotacionales, adivinando la relación de masa-luz, adivinándolas. Y esto es para las galaxias más brillantes, la primera con la que trabajé. Esta fue mi mejor predicción de cuál debería ser la masa de luz estrellas, aplicando a Mond, excepto por el centro, del centro y sin manos, sin hacerlo con ayuda. Si lo trato de hacer con lambda CDM, hay muchos más parámetros, hay una docena de formas de hacer esto. Prácticamente la que usé aquí es el apareamiento de abundancia, que dice que la galaxia estelar es X, lo que significa que los halos oscuros tiene que ser mucho más, y esto fracasa enormemente. Estos son los datos, esta es la predicción. Puedo pasar por un menú y recoger algunos otros, pero no hay un acuerdo de que esto es como se debe hacer. Y ninguna de estas funciona tan bien como la teoría loca de Milgram. Esto se puede hacer para todos. Tengo 5 galaxias con las cuales puedo hacer esto. Y estos son los residuales sin hacer ningún tipo de calce. Estas son las relaciones de masa correspondiente a la luz, que tiene que ver con lo que se hace, especialmente con la relación de luz a masa. Uno va de luz a masa a predicción. Si hace que calce, esto lo aprieta más, lo están ajustando la relación de luz a masa, masa luz, y eso es bueno si es que saben de las estrellas. Esto hace que su cabeza explote. Debería existir un tipo de dispersión con las distintas estrellas en distintas galaxias, y este tipo de dispersión es lo que esperarían. Y si ven otros tipos de estudios, pasó la banda de Spitzer, ahora si ven la de óptica azul o cercano infrarrojo, pueden preguntar, ok, aquí está la relación de masa-luz de estos calces de Mond. ¿Cuál es la predicción para las poblaciones estelares? Eso es lo que esperábamos de las estrellas, que no tiene nada que ver con el calce de Mond. Utilizamos lo que sabemos de las estrellas para hacer esto. En este modelo en particular es creado por Eric Bell, no lo hice yo. Es simplemente
cae en línea. Y ya dicho eso, ve mayor dispersión, es más azul que rojo, y esto es lo que se ve. Así que la relación de masa-luz en MOND cubre esta dependencia de color y la cantidad de dispersión de paso de banda a pasada de banda. No podría estar en mayor alineamiento. Ahora, ¿qué debo decir? Que Milgram estaba equivocado. Créanme, hay una tentación de decirlo, pero en realidad ha acertado en muchas de estas predicciones. Así que sigo tratando de probar esto. Una oportunidad de hacer esto surgió cuando era adolescente, donde el PANDAS como investigación estaba creando imágenes de Andrómeda, que es la espiral más cercana a nosotros, que tiene muchas galaxias satélites enanas que están circuladas de forma conveniente para que la vean. Y fueron algunas descubiertas. Están descubriendo nuevas galaxias y con MOND lo único que necesito es ver qué tan brillante es y puedo predecir la dispersión de velocidad. Hagamos eso. Es difícil mostrar los datos. Está la velocidad de estrellas en las predecidas. Esto es para Andrómeda 1, 2, y somos muy buenos en nombrar cosas Andrómeda 3, 4, que MOND predijo cómo iba a funcionar como objeto de fondo. Andrómeda 5, 6. Aquí ven todos estos pequeños enanos. Algunos de ellos y algunas personas estaban realizando observaciones de seguimiento tan rápidamente que no pude sacar las predicciones tan rápido como lo hacían, pero en algunos casos sí lo hice. Así que básicamente las predicciones no se pueden distinguir entre las observaciones de dónde están todos los círculos verdes para los círculos amarillos. Hay un caso que es problemático. Pueden decir, bueno, Mont se equivocó porque hay un caso que no es. Pero ¿por qué acertan todos los demás? ¿Se puede predecir con materia oscura? No, no lo puedo hacer. Y no es por falta de intención. No es que solamente trato de hacer con MOND, lo estoy tratando de hacer de distintas perspectivas. Un número de todas estas estrellas doradas, estas predicciones fueron hechas antes de la observación. Así que esto es, digamos, una predicción genial. Ahora, una de las cosas curiosas de MOND, no puedo entrar en gran detalle, pero tiene un efecto de campo externo. El PFB, bueno, MOND depende de la escala de aceleración absoluta. Personalmente, tienen que ver la gravedad del objeto que están viendo, pero también para algunos objetos hay gravedades que es más fuerte que la gravedad interna, que es cierto para estos enanos. Hay que fijarse si hay algo que está solo o si está sintiendo el efecto de la gravedad de un anfitrión gigante como Andrómeda. Hay suficientes estos satélites en Andrómeda que pueden escoger galaxias variadas, galaxias que por sí solas tienen una gran dispersión y velocidad. Una es aislada y otra es afectada por el campo de Andrómeda. Y esto significa que no están bajo la aceleración, no hay tanto aceleración de MOND, así que la velocidad predecida es más baja. Pueden ver esta diferencia que es más clara. Lo pueden ver una y otra vez. Y eso es importante porque este campo externo es único a MOND, no tiene algo correspondiente en la materia oscura. Es solamente una predicción única de MOND. MOND lo predice, debería estar ahí y está ahí, aparentemente, y no tenemos buena forma de explicar la materia oscura. Muy recientemente, mi colega Hyun Tae de la Universidad de Corea del Sur encontró una detección estadística no solamente para los pequeños enanos, sino para las galaxias gigantes en mucha mayor distancias. Aquí el punto rescatado es que el mejor calce para el efecto de valor externo es no cero. Significativamente, los errores son grandes a veces, sacamos a veces algo negativo, que es muy difícil, las incertidumbres son grandes, pero lo que realmente nos impresiona es que el pic de esto es significativamente no cero, y no pensé que podríamos detectar
algo fácil y lograrlo. Muy bien, debería también empezar a terminar. Volvamos un poco a lo que decía Newton, porque siempre me reclaman los colegas, estás abandonando a Newton. No, 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 lo que dijo Newton es que todo sucedió como si la fuerza entre dos cuerpos es proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado y la distancia entre medio. Su ley de cuadrado invertido, y esto es lo que es, y esto aquí, la aceleración tiene que ver con la masa, depende de la masa y el cuadrado inverso de la distancia. Al momento se vio por su colega como un tipo de pensamiento mágico, como un objeto afecta a otro objeto lejanamente. Tiene que estar en contacto para que una fuerza se ejerza. Es una locura total. ¿De qué está hablando? Y por eso Newton tuvo cuidado de que dijo todo sucede como si es que. No es como que está diciendo cómo el mundo funciona, pero pareciera así. Voy a decir lo mismo, que sin importar qué suceda en el mundo teórico, pero Mond es efectivo en las galaxias, todo lo que sucede es como si es que esta modificación de Milgram fuera lo que estuviera funcionando. Esto nos deja en un tipo de amarre, porque Newton era Einstein lo que nos lleva a la cosmología de materia oscura fría. La teoría de Newton explica galaxias tal como lo hizo Einstein, pero no funcionan en conjunto. No hay algo que haga los tres, y esto es lo que queremos, una teoría que funcione con los tres, una mayor teoría que encapsula todo, y no tenemos eso. Ese tipo de cosa no es fácil de obtener. Uno no simplemente no escribe una nueva ecuación de gravedad o modificarla, no es algo que se iba a resolver en algún momento pronto. Hay progreso como algunos han hecho unos trabajos externos también por escoltar a personas. Eso está bien. Eso está bien. Hay ciencia fundamental que se puede hacer. No es como que estamos diciendo que descubrimos todo lo que hay que descubrir. Eso está equivocado. Hay problemas fundamentales que siguen abiertos. Lo malo es, estamos realmente aquí en la oscuridad a tientas y necesitamos avanzar. Voy a terminar con un video de mi hija y la hija de un colega, Tom Schatt, quien es una persona que trabaja en los experimentos de detección, y nosotros siempre decimos que no hay que llevar el trabajo a casa, pero la vez que sí lo hice, estamos en una conferencia, y esta conferencia fue el año 2008, cuando mostré los límites, y era el cumpleaños de mi hija. Así que cuando llegué a casa, al hablar con Tom y ver que la mejor amiga de mi hija, Maddie, estaba ahí con otros niños, y yo dije, Maddie, que estaba justamente trabajando con tu padre. Y me mira, y yo pensé que estaban trabajando en contra el uno del otro. Y esto creó un argumento entre las niñas y que grabamos. So, have you finally given in to the idea that dark matter doesn't exist? Dark matter does too exist. If dark matter didn't exist, then the eighth dimension would not fit into the quantum theory. No. We have tested it. No. The eighth dimension does not be divided by four. The quantum theory of eight. And that's where we're at. Y es ahí donde estamos. Muchas gracias. Bravo. Thank you so much, Stacy. This is wonderful. Muy bien, muchas gracias. Espero que es algo que funciona bien hablar con un extraño a través de una pantalla. Estamos todos aquí. Hay muchas preguntas en las preguntas y respuestas. Estoy seguro que el panelista tiene muchas preguntas, así que vamos a comenzar con Cole. Gracias, Stacy, por las referencias de Python. Hay una teoría fundamental que tiene que ver con
Ahora, si hablamos de esto, tenemos que las pistas. Vamos a enfocarnos en las galaxias. Perdón, no se escuchó la siguiente, no se entendió la pregunta. Vamos, ya, a lo que se refiere Cole, en mi charla tenía los clusters y vemos eso. No tuve tantos detalles para hablar de lo que quería ver, pero lo que vamos a ver en clusters de galaxias, en cuanto a galaxias individuales, en referencia a galaxias individuales, es que MOND, como teoría, no avanza mucho. Quiere más materia oscura de lo que puede explicar por sí sola. Lo que alguien sugirió, Cole, por ejemplo, a lo que se refiere es que cuando obtenemos más teoría en general, vamos a tener una parte adicional que hace esa diferencia en los cúmulos de galaxias. Pero que sí, la gente lo ha probado también. Lo que viene a mente es la teoría de Iman por Humshen Zhao, entre otros. Y hay un término que tiene que ver con la profundidad del potencial y la aceleración. Eso va en la dirección correcta. No la encuentro muy satisfactoria. También tengo en cuenta la historia de la discrepancia en los cúmulos. Cuando Schwetti lo encontró en los años 30, estaba en los cientos. Y así que todo es materia oscura. Y resulta que no es cierto. Nos conocíamos el gas de rayos X, que es algo que sobrepasa a las galaxias. Hay dos problemas de masa faltantes en los clústeres. Uno es que no se contabilizó los variones. Estoy preocupado que quizás no es cierto. Se necesita mucho un factor de 2, pero no es algo que puedo sugerir como modelo, pero tengo en cuenta la historia, no puedo descontarlo. Ok, antes de continuar, se me olvida que tengo que dar un break de 1 minuto y medio para todos, para que se calmen, lean las preguntas y respuestas y voten las preguntas. Así que tomemos el break para que el intérprete también pueda descansar. Y en el entretiempo voy a decir feliz cumpleaños, Stacy. It's recent. Another tick around the calendar. I've been doing this stuff for almost half my life now, so that's kind of scary. Yes, another round. Yes, so happy birthday. So I encourage you to please look at the Q&A. There are many very good questions, so please vote them up. So we're going to take a very short break. Okay, so Muy bien. let's start refresh. Comencemos entonces refrescados y descansados con las preguntas. Emanuela. Sorry, I had the microphone on mute. Sí, perdón, tenía el micrófono en mute. Okay, my own question is more Bueno, mi propia pregunta es de curiosidad, si es que MOND phenomenological explanation. es una explicación fenomenológica, I don't know if there is some theory that is looking pero at, ¿sabes si hay algún sentido a ver el conteo de partículas de la onda gravitacional? Algo como un gravitón. Sí, no lo sé, no sé esto. Sé que, como tú dices, las ondas gravitacionales han sido detectadas, que tienen que satisfacer eso como un requerimiento, como teoría. Y hay algunas ideas como Bekenstein-Chaves que pueden tener una diferencia en la velocidad de propagación entre las ondas gravitacionales y la velocidad de la luz. Y eso es excluido, queda excluido ahora. Así que tiene una restricción potente sobre teorías, tiene que hacer eso, pero no sé cuál es la implicancia física de partículas sobre eso. then we have a very nice question from one. Entonces tenemos una muy buena pregunta de uno de los auditores que dice, Do we need to know about
¿qué necesitamos saber de la materia oscura para saber y decir que sabemos eso? Bueno, tenemos que detectarla. Esta sería lo mejor, ¿verdad? Hay muchas experimentos que la buscan, pero para construir ese tipo de experimento se requiere una buena hipótesis que haga una predicción de qué buscar. Y otra idea que no mencioné son las acciones, que es una partícula distinta, pero se puede entender cómo debería ser la partícula y verlo en laboratorios. Eso es genial si lo detectan. Entonces, eso sería. Lo negativo es que si no lo detectan, no saben cuándo dejar de buscar, qué tanto tienen que buscar antes de avanzar a la siguiente partícula. Después pueden continuar a la siguiente partícula, la siguiente, y habrá docenas y docenas de ideas serias allá afuera. Y cómo salimos de esto si es que no es la forma correcta de avanzar. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta por Rohan. Hola, muy buena charla. Tengo una pregunta que es similar a una de las preguntas de pregunta y respuesta de Carlos Rodríguez. Tú destacaste un poco de esto en los campos externos. Él habla de los hallazgos de dos galaxias que hay algunas partes que dicen que le falta materia oscura y en el paper tú muestras que era debido al campo externo. Si puedes, por favor, hablar de las acciones de materia oscura y que tiene implicancias sobre la teoría MOD. Genial. Así que MOD, siendo una ley de fuerza modificada, tiene reglas que se ven las ecuaciones y cuando se anotan uno queda con eso. Lo divertido son los efectos de campo externo, la cantidad de materia oscura que se requieren tiene que ver con la total de aceleración y no importa si esa aceleración es entregada por la gravedad interna o el objeto o alguna fuente externa. Así que en el caso de las galaxias como el DF4, entre otras, son satélites de la galaxia gigante en DS22 y hay que tomar en cuenta la gravedad, tal como lo mencionamos para Andrómeda y su satélite, cuando hay una fuente externa de gravedad y la aceleración total es mayor y más cercano a ese número mágico de Milgren. Y cuando se sobrepasa esa escala, no hay materia oscura, o al menos no se inferiría. ¿Por cuánto? Depende de qué tan bajo es. En ese caso específico es importante saber que está por debajo este límite, así que debería existir algún efecto que es a presente muy bajo para detectar cuando uno dice si esta galaxia es consistente con sin materia oscura. Dentro de los errores está bien y es correcto, y si es consistente con MOND también, pero son levemente distintos y podemos medirlo quizás mejor a futuro. Ok, gracias. Vamos entonces con las preguntas y respuestas. Una de las preguntas top, dos de las top vienen de Gaspar Galás, que él dice hola. Hola Gaspar. Y él se pregunta por qué los agujeros negros fueron descartados tan rápidamente como posible materia oscura bariónica y es tan evidente descartarlos ahora. ¿Alguna sorpresa la hago? Por ejemplo, tenemos evidencia de los agujeros negros primordiales y los masivos en torno al núcleo de la Vía Láctea, entre otros. ¿Puedes hablar un poco de eso, por favor? Claro, a pesar de que Cole sería mejor para hablar de eso que yo, esta es una idea antigua de que quizás la materia oscura tiene que ver con agujeros negros primordiales. Si esto fuera cierto, tendrían que ser extremadamente tempranos en el universo antes de la síntesis de nucleación de Big Bang que termina en 5 minutos. Hay que tomar un universo liso inicial y convertir a estas cosas de altamente densas y esto parece implausible. Sabemos que existen los agujeros negros, pero depende si es que hay suficientes para que logren lo que queremos que logren.
Así que han hecho estos experimentos de microlensing que ven la amplificación de algunas luces de estrellas y cuando pasa un agujero negro y esto es detectado y coloca límites de cuánto está en materia a diferencia del rango. Así que, por ejemplo, esto va de una masa de tamaño de Plutón hasta 10 masas solares. Se podría tener un agujero negro de 30 masas solares, que típicamente es lo que se ve del LIGO, y ciertamente es una posibilidad. En ese sentido, creo que es difícil fabricarlos, creo que es difícil, pero es una posibilidad. Lo que me molesta a mí es que no veo forma de explicar la fenomenología que estaba mencionando. Y con esa pregunta relacionada de Gaspar, Mond predice algún tipo de movimiento o relaciones de escala como tipo de contraste de la materia estándar oscura. Están relacionadas, pero colapsan en Mond, para así decirlo. Son términos convencionales. Está la relación Tully-Fisher entre masa y velocidad y el movimiento angular, incluye el tamaño de la galaxia. Y esto se colapsa. Así que pueden ver el Tully-Fisher y el movimiento angular, pero tiene que ver con otros factores. Y esto es lo que me llamó la atención. El argumento que hice de Tully-Fisher es que debería haber algún cambio que es esencialmente un argumento de movimiento angular, pero no se ve, por lo menos no de forma convencional, de acuerdo a lo que se predice en Mond. Muy bien, vamos al siguiente. Hola, Stacy, por este gran repaso. La pregunta que iba a hacer es algo que ya preguntó Gaspar. Hola, Gaspar. Mira, hay otra pregunta relacionada a preguntas y respuestas que voy a tomar. Esto es de Tim Ray, que se habla de los cuasares que se descubren a mayor y mayor redshift de desplazamiento al rojo, que tiene que ver los agujeros negros supermasivos que tienen que formarse en tasas rápidas. ¿Esto agrega algún tipo de restricción a Mond o lambda CDM? Por favor, puede hacer referencia a su respuesta anterior. Está bien. Sí, es una muy buena pregunta que voy a generalizar un poco, pero específicamente para los agujeros negros, Cole nuevamente es el experto exactamente en esto. Y por lo menos lo ha sido, es bastante masa que apunta al universo temprano. Hay que eliminar el movimiento angular en la masa. Una vez que se hace, avanzar rápidamente. Yo creo que es importante avanzar en ese sentido. Ahora aquí voy a generalizar. Queremos entender la formación de la estructura en el universo temprano, no solamente los agujeros negros y quasares, las galaxias en general y toda la red de estructuras en que se transforma eventualmente. Esto es extremadamente simulado en la CDM. Entendemos cómo esto debe progresar. Bob Savier y yo, independientemente, tratamos de hacer esto con Mond. Hace 20 años atrás encontramos que las galaxias son fáciles y en Mond son más difíciles, como lambda CDM y viceversa. La estructura lambda CDM es difícil en Mond. Ahora, la estructura, lo que vimos es que se forma rápidamente en Mond que en lambda CDM, por lo tanto se espera que haya mayores tamaños en mayor desplazamiento al rojo que lo convencional. Esto tiene que ver cómo vamos a poder probarlo. Quizás hay una forma de medirlo con los cuásares más antiguos. Aquí tenemos, por ejemplo, detección de bordes en desplazamiento al rojo 17. No debería suceder en lambda CDM. La mayoría de nosotros estamos pensando que está equivocado, pero es una detección temprana y quizás esto es lo que va a suceder. Tuve que volver a leer mis propios papers de hace 20 años atrás, exactamente lo que predicimos que iba a suceder.
Genial, gracias. Vamos a Davor. Hola, muchas gracias por esta gran charla. Me gustaría preguntarle algo más. Está relacionado al tema de que todos los datos que mostraste son de galaxias cercanas. ¿Qué pasa con el universo más distante? Es un problema que los datos que se obtiene como curva de rotación que se observan no van lo suficientemente lejos, o porque hay muchos estudios que están saliendo de la relación de Tully-Fisher, entre otros. ¿Se puede utilizar estos datos para probar si es que MOND funciona realmente o no funciona? Clara, gran pregunta, muy buena pregunta. Así que primero diría que sí, estamos utilizando las galaxias locales de forma relativa para obtener muy buenos datos, y esto es clave. Pueden expandir esa muestra al bajar el umbral de calidad, y hay muchas de las cosas de que hablamos que quedan menos claras. Ahora, esto tiene que ver como una bajo nivel de calidad. Es un problema que se vuelve más severo en alto desplazamiento al rojo, que es más difícil obtener buenos datos, y no quiero tratar de avanzar o escoger en quién creer. Las expectativas nominativas con una constante de aceleración fija que no evoluciona a través del tiempo, y Tully-Fisher no debería cambiar a través del tiempo, y esto sería el Tully-Fisher bariónica. Tiene que hacer la evolución de estrellas para obtener las masas y relaciones, y Sarah Miller hizo un buen trabajo con eso, que sacó el desplazamiento rojo de 1,5, pero hay otros que encuentran otros puntos. Hay que escoger a quién creerle. Así que se espera que estos datos continúen mejorando. Federico Lely, que mencioné anteriormente, ha realizado algunas observaciones impresionantes con ALMA en galaxias de muy alto desplazamiento al rojo, y parecía comportarse como se esperaba. El problema es que al llegar ahí, la masa estelar es difícil de restringir. La imagen de alto nivel de desplazamiento al rojo se está desarrollando aún. No veo nada en los datos hasta el momento que yo crea que hay algún problema para MOND, o que hay una evolución en la escala de aceleración que en principio podría tener. Y algo relacionado a eso, ¿qué pasa con el observador de Lyman alpha, densidades, que es lo clásico, que siempre se menciona porque está en este régimen de aceleración y está en todos lados? Se puede ver quasares, etcétera. Lo compacto de estos sistemas no es un muy buen diagnóstico de eso. Esto lo hizo Guerry y sus colaboradores aplicando MOND en ese punto. Si hacen eso y suponen que están en un régimen de MOND profundo, que están aislados, entonces es un problema terrible para MOND. Y le pregunté si existe campo externo, ¿qué hace? Y eso cambió la respuesta por varias órdenes de magnitud. Va desde ser un factor de 500 a un factor de 2. Y que usa para el campo externo. Yo tenía mi propia estimación de que debería ser el número, y evoluciona distintamente. Él utilizaba un número de lambda CDM, así que era un número menor en desplazamiento al rojo que habría adivinado para MOND. Así que no sé si es lo correcto, pero mucho más cercano en lo general de lo que uno obtendría un tipo de estimación más general. Y lo vi una y otra vez. Y yo dije, muy bien, descubrí esto. Esto va a descomprobar a MOND. Y avanzo y dijo, no resultó. Es frustrante, de hecho. Okay, I have another question, but let's go to Ellie next. Yes. So one of the most voted Sí, una de las preguntas más votadas en las preguntas y respuestas es de Felipe Orellana Soto. Y él pregunta, si alguien no se ha preguntado por qué no hemos visto materia oscura orbitante, puedo ver por qué es primera.
Creo que nadie lo ha visto en esa frase. Las personas han buscado evidencia de galaxias invisibles, objetos que simplemente no se pueden ver, pero que tienen efectos gravitacionales. Y hay algunas supuestas detecciones, por ejemplo, los tipos de subhalos dentro de los halos de galaxias dominadas por halos. Así que si el CDM es lo correcto, entonces tendrían halo y subhalo, que tiene que ver con las galaxias enanas, y algunas de ellas deberían ser completamente oscuras. Así que se esperaría ver algo que orbita en torno a ese objeto oscuro, o el efecto de los lentes gravitacionales también es importante. Hay algunos que tienen supuestos efectos. Pasé mucho tiempo en mi carrera buscando cosas que eran casi invisibles, y cuando se busca bien hay normalmente algo ahí. Así que no lo sé. Esa es la respuesta, pero están pensando en esas líneas. Muy bien. Vamos con Indranil. Ahora, sí, pensé que podría responder algunas de las preguntas en cuanto a las ondas gravitacionales. Existe el paper de Skotnick el año pasado, donde es posible crear una teoría Mond relativista, donde estas ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, lo que incluye las perturbaciones. No debería ser un tema, es tratado en ese paper. Esa es una cosa. Ahora, en cuanto a la evidencia en contra de Mond de mayor desplazamiento al rojo, viendo más allá del universo local, sí puede ser difícil hacer trabajo rotacional de curva en desplazamiento al rojo 1, pero en cuanto a la formación de estructura, como cosas como cuasares, recientemente hicimos un estudio donde mostramos que las propiedades del cúmulo de galaxia del Gordo descartó la galaxia lambda CDM en una significancia más de 6, y esto es lo que se esperaría de Mond, que la estructura debería formar más rápidamente a mayor desplazamiento al rojo. Y de hecho había una simulación cosmológica de Mond que se hizo así, como una simulación cosmológica, que de hecho le da la cifra de análogos del gordo, el codo. Así que esa es una cosa, pero para avanzar esto, de lo que puede ser la evidencia mayor, más útil para decir si es que hay gravedad de Mond a menor aceleración. Hay distintas personas que pueden dar distintas respuestas. Mi opinión personal, basándose en lo que sabemos ahora y la tecnología disponible, es que la prueba más prometedora involucra utilizar estrellas blancas binarias, es decir, estrellas con una separación con 10.000 unidades astronómicas que deberían orbitarse 20% más rápido, si es que la gravedad mondiana es correcta en vez de newtoniana, y es prometedora porque no debería existir materia oscura a esta escala. Así que sí, eso es lo que quería decir. Interesante. Ok, gracias. Muy interesante. Así que tengo otra pregunta, preguntas y respuestas de Hans Zinnecker. Él pregunta, ¿y qué sucede con la teoría de escala invariante covariante desarrollada por André Mather de Ginebra? Pareciera que explica los datos de curva rotacional de las galaxias ICOS. Hay muchas personas que trabajan hacia esto en distintas formas. Creo que hay algunas teorías interesantes. No es exactamente algo que reproduce todos los fenómenos, pero es difícil mantener la pista de esto, pero ciertamente es buena idea. Ciertamente lo puedo
formular como una modificación de gravedad, pero es en realidad una modificación de dinámica y puede ser quizás no la gravedad, sino la masa, que en un sentido Mockian, las galaxias, o los objetos de baja régimen de aceleración puede estar más cercano a un marco universal y son más fáciles de empujar porque su masa inicial es menor. No es que se hace más fuerte la gravedad, pero podría romper la equivalencia entre la masa inercial y la carga gravitacional. Es aún más interesante, pero es una posibilidad que hay que mantener en mente. Sí, el romper de este principio creo que puede percolar en mecánica cuántica. Sí, no tenemos teoría cuántica de gravedad que es, digamos, general o acordada por todos. Lo digo es porque hay muchas comunidades distintas de científicos que trabajan sobre esto. Si hablo con cosmólogos, van a decir, no puedes abandonar de la teoría general de relatividad, y entiendo por qué lo dicen, pero si van a la teoría de gravedad cuántica, su punto de partida es que la teoría general de relatividad es incompleta. Puede ser que este tipo de fenomenología es una pista de que hay algo más que hacer. Si es que estamos jugando, por ejemplo, solitario con un mazo incompleto, nunca vamos a ganar y nunca vamos a llegar a una teoría cuántica de gravedad si es que no se incorpora lo que se debe incorporar. Muy bien, tenemos que empezar a terminar. Vamos a Paul Hoonigan. ¿Sí me escuchan? Sí. Muchas gracias por la gran charla. Quiero colocar el problema que tenemos hoy de la materia de Mond en una perspectiva histórica, porque creo que la situación es muy análoga a la situación. Así que voy a descubrir la situación ahora, que principalmente hay movimientos de cuerpos celestiales, hay un conjunto de ecuaciones que son bien confirmadas, geniales. Tratamos de aplicar estas ecuaciones a los movimientos y vemos que sí hay discrepancias. No se explica todo, pero hay discrepancias. Volvemos 150 años a los 1860. Existía este astrónomo francés famoso, Leverrier, y él por la primera vez midió muy cuidadosamente los movimientos de Mercurio. El movimiento de Mercurio era algo que se trató de explicar con la dinámica newtoniana, y la historia es que hasta 0.7% se podía calcular genialmente a través de los cálculos enormes de 200 páginas, porque existía problemas de cuerpos celestiales sin computador, pero hacer aproximaciones era muy difícil, pero era muy exitoso hasta 0.7%. Así que hay que agregar toda la influencia del planeta, etcétera. Así que las personas están contentas, pero querían eliminar el 0.7%. La primera idea era que en cierta situación, de la misma forma que estamos haciéndolo hoy, o se cambia la ecuación fundamental o cambia los parámetros, condiciones de borde, que para la situación de hoy se deja la teoría de relatividad en su lugar y hay un efecto distinto y decimos, cambiamos las ecuaciones. En Mond, la misma situación para los años 60. La mayoría de la gente trataron de mantenerse conservadores, no dudaron a Newton, tenía éxito por más de 100 años y decían, ok, tenemos que inventar algo más, quizás con más materia, y esto es Vulcan. Es un pequeño planeta dentro de Mercurio. Querían ver si hacía cambios en Mercurio y decían que no era observable, que podía hacer esto o lo otro, etcétera. Así que la gente se quedó por el lado conservador y no consideró mayores alternativas. Esto solamente empezó después de Einstein, que es 45 años después del descubrimiento de la anomalía, y la mayoría de la gente dice, sí, básicamente hay 99,3% del efecto que no puede ser fundamentalmente distinto, y nadie creyó que hasta que llegó Einstein, este punto que quedó de arcos segundos,
eso era lo fundamental, que la predicción era tan precisa que todos dijeron, ah, eso no puede ser. El punto es lo que aprendimos aquí y muy contento que fuiste tan crítico, que algunos están muy seguros de que la materia oscura existe o no, es completamente abierto, qué va a suceder. Así que nadie lo cree hasta que llegó Einstein y que recién se vio la precisión de Mercurio. Es un pequeño efecto, pero miren el paso de la mecánica newtoniana a Einstein es gigante, si es que ver la diferencia de estas dos teorías. Así que lo que se puede esperar, si es que ahora estamos en una situación similar a esa, que no es algo que esté cerrado para nada, puede ser que hay que alejarse de la relatividad general, algo más nuevo y es más profundo incluso de esta modificación que introdujo Mond. Así que deberíamos tener mucha humildad en cuanto a esa situación. Puede conllevar muchas sorpresas y nadie sabe dónde tenemos que ir y dónde vamos a llegar. Su charla era muy genial porque nunca había visto el gran paralelo del caso de Newton y creo que es muy bueno que seamos intelectualmente modestos, humildes y me encanta esa perspectiva. Bueno, llega esto de lo difícil porque era uno de esos que era absolutamente convencido de que tenía que ser WIMPs y estoy completamente chocado cuando no era una de sus predicciones o de los colegas, excepto de Milgram. Esto estaba lejos de mi marco conceptual y tenía muchos problemas con eso por mucho tiempo. Y sí requería de que quizás sí estaba equivocado en este nivel mayor en suponer eso. Y estamos, creo que en ese punto, yo diría que es muy difícil progresar como comunidad, así que todos tienen esa experiencia. He tratado de hacer predicciones para Mond con la esperanza de que bien sucedió en mi tema en particular de las galaxias y que no se importa eso, le importa el fondo cósmico. Bueno, aquí debería estar la proporción y esto se volvió cierto, así que algunas personas prestaron atención a eso, otros no. En términos generales, esa comunidad está compuesta de una narrativa falsa de que no hice esa predicción, pero es muy difícil entenderlo. Well, on that note, Muy bien, en esa nota, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Stacy, por esta gran charla. Es un gran placer por tomar el tiempo de hablar con nosotros. Muchas gracias, panel, por estar aquí y por responder preguntas. Y gracias al público por unirse a nosotros. Por favor, llenen la encuesta después de los webinars. Va a ser parte de eso. Y me encantaría verlos en el siguiente Golden Webinar de astrofísica, que es para el 22 de enero, dado por Daniela Carceri. Ella va a hablar de la comprensión de la evolución de las galaxias, cómo sacar formación estelar del polvo. Es muy interesante, así que espero que veamos a todos nuevamente. Hasta entonces, quédense sanos, seguros y a salvos. Hasta el siguiente webinar. Adiós, que estén muy bien.